Hola, hola, hola. Hola, queridos amigos, hermanos, queridos oyentes. Em, Muy buenos días. Buenos días, hoy 3 de septiembre del 2025. Septiembre de 2025. Em, Hay tanto que hablar para esta fecha, ¿no? Pero no es el momento de hablar de esto. O sea, no es en este minuto. Pero sí, yo creo que mañana o pasado, esta semana, lograré entrar en el tema de lo que significa la fiesta de las trompetas y el arrebatamiento, la relación que hay entre estas fiestas judías, esta ceremonial judía, eh, que está dentro de las 7 fiestas ceremoniales tradicionales del pueblo judío, instauradas por Dios en la Torá, eh, que anuncia la venida de Cristo. La fiesta de las trompetas anuncia la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento relaciona eso con, al tocar la trompeta, afinar trompeta, Dios vendrá a buscar a su iglesia. Así que estamos expectantes. Hay que abrir las expectativas para esta fecha. ¿Ya? Pueblo de Dios. Queridos míos, yo eh, estoy en este minuto, a pesar que este es un tema súper importante que lo vamos a tomar, quería solamente dejarlo mencionado, porque estamos avanzando en el tema del problema con las iglesias. Que la iglesia, los problemas de la iglesia actual son los mismos problemas que tenía la iglesia en la antigüedad, en el inicio de la iglesia de Pablo, del apóstol. Eh, y lo estamos viendo en Primera de Corintios, que vimos los diversos problemas que ha tenido la iglesia, las divisiones, las peleas, los problemas de moralidad sexual, en fin, hemos visto muchos problemas que la iglesia tenía y que no podía enfrentar correctamente porque no estaban enfocados en Cristo. Y hoy día tenemos exactamente lo mismo. Y otro de los problemas que había dentro de esta iglesia por esta misma falta de la presencia y del dominio de el pensamiento y la doctrina básica de Cristo eran el abuso de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son, mira, según Adam Clarke, que era un teólogo irlandés del siglo XVIII, lo definió de la siguiente forma, me pareció déjame leerlo porque la verdad que no lo tengo en la memoria, dice, dotes de gracia que conducen a resultados milagrosos que vienen por la extraordinaria influencia del Espíritu Santo. ¿Te fijas? La palabra dones espirituales en griego es neumáticos, que significa algo no carnal, algo etéreo, opuesto a lo demoníaco, espíritu sobrenatural divino. Entonces, mira, Dios en su gracia infinita ha regalado a los hombres que le sirven, que le buscan, que le siguen, y a veces que no le sirven tanto, pero le ha dado dones especiales que pueden entenderse, verse claramente como algo sobrenatural. Es eso milagros que hacían los apóstoles y hombres naturales, hombres completamente eh, limitados en su carne y en sus pensamientos, fueron usados por Dios para profetizar, para sanar, para decir y anunciar cosas que en la vida material no se pueden hacer. ¿Ya? Y estos dones están largamente explicados en 1 Corintios 12 y 13. Vamos a empezar hoy día por leer del 1 al 11. ¿Ya? El capítulo 12 del 1 al 11. Dice así.
Estoy siempre leyendo Reina Valera. Yo a la antigua me convertí con esta Biblia y encuentro que me gusta, no sé, es el problema de gusto. Después podemos buscar otra interpretación, ¿ya? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta palabrita maravillosa, no quiero que ignoréis. ¿Ya? La vamos a explicar al tiro. Es maravillosa esa palabra. Pablo y los apóstoles, Pedro también la ocupaban para aclarar, para clarificar, para dar a entender cosas que la gente venía entendiendo mal o haciendo mal. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no erais convertidos, cuando eras del mundo, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Pero el Señor es el mismo, perdón. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu que para provecho, porque a este es dada por el Espíritu de palabra de sabiduría, según el mismo Espíritu, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, porque de verdad tiene un valor mira, si tú eres del mundo, si tú no eres un cristiano convertido al Señor, que tiene una experiencia con Dios, difícil que puedas entender esto y lo vas a mirar como algo de loco. Pero aquel que sí entiende, así, aquel que puede captar que hay esto y que esto se da dentro del pueblo y que se maravilla dentro de estas cosas, bueno, puede comprender el alcance, la profundidad que tiene esta palabra. Cuando partimos decimos, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué significa? Porque no quiero que mal usen, malentiendan, no quiero que ustedes se confundan, quiero que entiendan claramente lo que les voy a hablar. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Aquí está hablando de varias cosas. A través de los ídolos mudos se va perdiendo la verdadera fe. ¿Cuáles son los ídolos mudos? Las estatuas, las imágenes de los santos, de los dioses. En la antigüedad era algo pagano, antiguo. La idolatría en general, que empezaba como santamente, pero terminaba completamente fuera de la voluntad de Dios, del hombre haciendo las cosas más ignominiosas que se te ocurran. Como decían, habían en el templo de la diosa Diana, había más de 1000 prostitutas sagradas que cobraban por sus servicios y sus relaciones sexuales le daban a entender al que iba por ellas que eran bendecidos. Entonces, dice, se os extraviaba, pero a través de cosas muy sencillas. Tú ibas al templo y claro, y le rendías culto y le llevabas ofrenda a estos dioses mudos. Toda esta
imagenología que hoy día usa también la Iglesia Católica, y toda esta veneración a la Virgen María, sin ánimo de entrar en polémica, pero es que esta es una realidad bíblica profunda, real, que es parte de una idolatría que viene arrastrada de los ídolos antiguos, de las cuales la Iglesia Católica ha hecho el sincretismo religioso y ha mezclado la verdadera fe con la tradición de los pueblos. Y por eso es que en la Tirana se adora a la Virgen, que es un ídolo mudo, con figuras de diablo. Es una mezcla tan pagana, ¿no? Tan fuera de la lógica de Dios. Pero más allá que entrar a criticarle, pero te estoy demostrando que está dentro de la voluntad de Dios. Cuando Cristo dice que es el único camino, la única verdad y la única vida, y todas las cosas que se han dicho sobre la Virgen María son mentiras. Mentira, que fue virgen siempre toda su vida, que se mantuvo virgen porque tuvo más hijos, era lógico. La Biblia señala que tuvo hijos y que Jesús, Santiago, el apóstol Santiago, era uno de sus hermanos, hermanastro. Entonces, la historia es una cosa y la religión es otra. La fe genuina es una cosa y la fe religiosa es otra. Y aun cuando tú no seas católico, o cuando tú no hayas visto la fe católica, igual es llevado, se dice, porque tú siendo gentil, no siendo cristiano, no siendo de un corazón convertido, se os extraviaba llevando como se llevan los ídolos mudos. Entonces, de la misma forma, tú consultas el tarot, tú consultas los horóscopos, tú vas a los mediums, en fin, tú buscas cualquier cosa espiritual por ahí, cualquiera, ¿verdad? Y adoras a la nueva era, adoras a eh, ídolos hindúes, porque te han cautivado con su mentira. Y te han dicho que es una verdad absoluta, que esa es la verdad y que esto es una mentira. Y todos esos ídolos salieron de esta verdad que los hombres tergiversaron y los fueron llevando a la mentira. Algunas nacieron de forma natural, fuera del cristianismo o del judaísmo, porque ya sabemos que después de Noé no quedó nadie, ¿no? Excepto Noé y su familia, que eran todos creyentes en Dios, en Jehová Padre. Entonces nació Babilonia, y Babilonia es la madre de todas las religiones, de todas las religiones del mundo. Todas se desviaron. Originalmente nacieron creyendo en Jehová, pero después fueron poco a poco desviándose. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. El hombre, para obtener sus fines, confía en cualquier cosa y no quiere, en su orgullo, tener una dependencia absoluta del Dios único y verdadero. Hay muchas razones, no la quiero exponer, pero esta es como la base, como fundamento. El hombre tiene orgullo, entonces cree en las cosas que cree, y una vez que cree en ellas, cree que son verdad y las afirma sin investigar, Pero mira, no es investigar, porque lo que hace la diferencia entre un creyente verdadero, entre un cristiano real de corazón, es que depende de Dios, porque crea una comunión, una comunicación diaria, permanente con el Padre. Y Dios actúa a través de estos dones sobrenaturales, que los vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un religioso. Espero haberme explicado. Entonces tú estás siendo llevado a ídolos mudos, a confiar en cosas que no son de Dios. Y esas cosas te van a desviar completamente y te van a llevar una vida vacía finalmente. Te llena por momentos, pero te va a vaciar.
terminar paseando totalmente en la vida. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí está haciendo una abstracción justamente de lo que estoy hablando. El llamar Señor, dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el marido de Mateo. Pero quiero que entiendas lo que está tratando de decir, que en el fondo no puedo yo llamar Señor en verdad, en espíritu y en verdad, si no es el Espíritu Santo el que me guía, el que me da la fuerza para poder tratar de esa forma a mi Dios. Es mi Señor. Y el Señor hace lo que su voluntad en mi vida. Y nadie puede llamar anatema a Jesús, ¿ya? Dice, diciendo que lo hace por el Espíritu Santo, porque es imposible que el Espíritu Santo diga que Dios es algo vomitivo, es algo fuera del contexto. Entonces, todo aquel que hoy día está hablando de que Jesús, que Dios es fuera de contexto, fuera del Evangelio, fuera, que no es Dios, que es, no sé, que blasfema contra Dios, no lo puede decir por el Espíritu, porque el Espíritu es imposible que se contradiga a sí mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿ya? Entonces, anatema significa maldito, separado, ¿ya? Es como, Dios no puede maldecirse a sí mismo, y el Espíritu Santo es Dios. Dice, eso para que tú entiendas que hay diferencias razonables que hoy día se pueden entender un poquito a la luz de la palabra. Jesucristo es Dios, lo demostró, lo dijo, vino a la tierra enviado con una misión especial, se hizo hombre, pagó el precio para poder darnos salvación. Ese es el mayor precio que pagó, el mayor regalo nuestro es este. Dios murió en la cruz para darnos salvación. Sufrimiento. Yo te invito a que veas The Chosen, para que veas cómo pagó ese precio. Ese dolor, ese sufrimiento tiene un valor tremendo, es un valor que ni siquiera lo podemos explicar, no lo entendemos, aunque lo veamos. Solo podemos impactarnos ante tanta maravillosa entrega que tuvo Él. Es algo que nadie más ha hecho en la humanidad. Entonces, ¿por qué te quiero explicar esto y agrandarme un poquito, alargarme? Mira, los judíos no reconocen a Cristo. Según ellos, Cristo es anatema. Esto refleja que ellos no tienen el Espíritu de Dios. Como pasaba con los fariseos, porque los fariseos rechazaron a Cristo. Los judíos mataron a Cristo, hicieron que lo mataran los romanos, pero ellos son los que lo incentivaron, provocaron y se hicieron responsables de esa muerte y han pagado un precio terrible. Quizás todavía no se han dado cuenta, pero hay varios judíos que ya cada día más judíos se dan cuenta de lo mal que hicieron cuando mataron a Cristo. Entonces, lo que te quiero decir es que siendo creyentes del mismo Dios, no tenemos el mismo espíritu. Pero cuidado, no lo digo con vanidad, orgullo, altanería, lo digo con mucha humildad. ¿Por qué? Porque ellos sí se han mantenido firmes en la ley, en la Torá, esperando que el Mesías llegue y toque sus corazones, porque no reconocieron a Jesús como el Mesías, siendo el Mesías. Son 300 profecías que Cristo vino a cumplir, 300 profecías escritas en el Antiguo Testamento. Y Él las cumplió una por una, todas. Por lo tanto, es el Mesías. Pero, dado que hay una cosa tan fuerte sobre sus vidas, es decir, que ellos no pueden reconocer que mataron al Mesías. Y van a dar miles de argumentos bíblicos. Van a sacar hasta lo más terrible. Pero cuesta mucho discutir con cualquier persona que es religiosa.
Cuesta mucho discutir con un católico, con un testigo de Jehová, con un mormón. Cuesta mucho discutir y mostrarles esta realidad. Entonces ellos han sido desviados, llevándolos a espíritus mudos, ya a, ¿cómo se llama?, imágenes, a creencias idolátricas, a cosas que no están en la Biblia. Porque todo lo que Dios quiere de nosotros está aquí en la Biblia. Si tú te sales de la Biblia, terminamos aquí Apocalipsis, cuando está terminando el Apocalipsis, ¿cuál es la palabra que termina la Biblia? ¿Ya? Para que tú entiendas que la importancia que tiene en 22:18 del Apocalipsis, terminando. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No agregues, no quites. Busca el sentido original. Y el sentido original de la Biblia no es interpretado por nuestra sabiduría y conocimiento, es interpretado a través del Espíritu Santo. Él es el que te da la palabra, es el que te da la fuerza, Él es el que te dice cómo. Por eso que Pablo dice, no quiero que ignoren, no quiero que se dejen llevar por espíritus mudos, no quiero que desvíen en nada, porque cualquier desviación va a terminar desviado. Si tomas cualquier cosita que por pequeña que sea, del verdadero Espíritu de Dios al enseñar esta palabra, porque tú la puedes interpretar de muchas formas, pero hay una pura interpretación correcta. Y hay párrafos que no puedes interpretar correctamente porque podrían ser una u otra cosa, pero pasan a ser los menores y no cambian el sentido de la Biblia en las cosas que son importantes. Entonces aquí estamos hablando de un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque el tema de los dones espirituales, ¿cómo los discernes? ¿Cómo los analizas? ¿Cómo tu mente no es capaz de poder darle una explicación racional a lo que Dios está hablando en esta parte? Entonces, por eso es que Dios te empieza a explicar y te dice, mira, aún siendo judío, aún creyendo en el mismo Dios, no tienes el Espíritu Santo, y si ya no tienes el Espíritu Santo, no puedes llegar a la profundidad de lo que Dios quiere. Yo te lo digo porque yo fui católico toda mi vida. Conozco todo este proceso hace 34 años y es un proceso de vida con Cristo. Real, de vida, no de religión, no de creer, no de lo que yo tomo. Mira, la mayor parte de la religión, y tengo amigos testigos de Jehová y todo eso, que toman la palabra y buscan la interpretación que está mal hecha, porque ni siquiera le pueden llamar Biblia a su Biblia, traducción de la Santa Escritura, del Nuevo Mundo, y le hacen unas interpretaciones antojadizas y ya sabemos el origen de los testigos de Jehová, ya sabemos el origen de los mormones, ya sabemos el origen de los adventistas. Los adventistas son los más apegados, pero igual idolatran el sábado. Pero ya no quiero entrar en ese, ya un tema que ya lo discutió hasta el cansancio. Pero entonces, ¿qué vamos? Avancemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Sí, hay diversidad de dones, los vamos a ver. Pero ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces hay tres elementos básicos que el Espíritu está controlando, manejando, dirigiendo, y no se escapa. Y no hay posibilidad que el hombre se arranque de esto, porque Dios tiene el control. Finalmente se hace la voluntad de Dios, aunque el hombre no quiera. ¿Cuántas veces han tratado de destruir la iglesia? ¿Cuántas veces han tratado de destruir a los hombres de Dios? ¿Cuántas veces? Y cada vez que tratan de hacer eso, la iglesia crece más. Aparentemente no tiene protección. Aparentemente, lo mismo está pasando hoy día con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Pueblo de 10 millones chiquitito, pequeñito, atacado por todo el mundo, por todo el mundo. Sin embargo, maravillosamente, milagrosamente,
no lo pueden destruir. Y no han podido nunca. ¿Tú crees que Satanás no está interesado en destruirlo? Todo aquel que hoy día destruye a Israel, intenta maldecir a Israel, intenta destruirlo, hacerlo desaparecer de la tierra, como dicen los árabes. Inútil. Está escrito en la palabra y nunca van a poder, no pueden. Sin embargo, ahí están, neciamente. Y así otra palabra más fea, pero no, neciamente. Una y otra vez. Jesús le decía a Pablo, dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es que tú patees un aguijón, como los caballos, los bueyes cuando los encierran, le ponen un aguijón en las patas para que no patee, y se desangran y se rompen y se desentiran las piernas hasta que aprenden. Así está el pueblo ahora. No van a destruir Israel, hijos, no lo van a destruir. Y el que maldice a Israel va a ser maldito. Y eso es lo que les está pasando y no se dan ni cuenta. Y el mundo tampoco. El mundo está siguiendo ideas. Estas mismas instrucciones de Satanás. Eso es lo que están haciendo. Entonces tenemos, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Qué son estos? Ya vimos, los dones son dones espirituales que lo explicamos. Los ministerios son los trabajos, las obras que nosotros hacemos en la tierra en el nombre del Señor. La iglesia, las obras de sociales, las obras de evangelismo, todo lo que uno haga en trabajo ministerial, si tú vas a ser pastor, si vas a ser músico, si vas a ser adorador, si vas a ser, ¿cómo se llama? Consejero, todas estas cosas, todo es ministerio. Y las operaciones son los trabajos mismos que tú haces. ¿Ya? Las operaciones. Todas están dirigidas por una sola cosa, por una sola persona, un solo ser, que es el Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros les es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea, nosotros tenemos todos un don espiritual, siempre. Porque a este es dada por el Espíritu de palabra de sabiduría. Uno, primera, palabra de sabiduría. No lo vamos a explicar ahora. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe. La fe es un don espiritual. Lo vamos a explicar. Por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es tremendo, querido, tremendo. En el próximo capítulo, episodio, no sé, vamos a explicar cada uno de estos dones y ministerios. Pero quiero que entiendan que Dios los reparte como Él quiere y a quien quiere y cuando Él quiere. Y son cosas que uno ha vivido. Yo he vivido y las he visto. Mi mente no alcanza a comprender toda esta maravilla. Pero si tú quieres conocer más de esto, quédate en la próxima explicación y vas a entender por qué hay una diferencia entre la religión, la carne, lo racional, la inteligencia emocional, el alma. El espíritu es algo muy distinto. ¿Se puede confundir? Sí, pero el espíritu es distinto y el espíritu es dueño y señor de estos dones. El dueño y señor de los ministerios, el espíritu es dueño y señor de las operaciones. Él sabe cuándo y cómo operar. Pero, y Él solo controla todo. Si eso no es Dios, no sé qué será. Ya, queridos, vamos a terminar aquí hoy día porque ya se me acabó el tiempo. Quiero bendecirlos, darles mucha gracia de Dios para sus vidas, que tengan un lindo, precioso día y, bueno, vivan estos ministerios, ocúpenlos, conózcanlos,
es maravilloso. Cuando tú entras no quieres salir después, no puedes salir. Si te sale, chao, bendiciones, muchas bendiciones.